Hola, ¿cómo están? Hoy resolveré las actividades de Aprendo en Casa correspondientes a la semana 8 en el área de matemática y corresponde a la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a la primera actividad. Calculamos la longitud de un túnel usando razones trigonométricas. Corresponde al día 3. Aquí tenemos una imagen. La situación que nos presentan, esta imagen es del Cerro San Cristóbal. Aquí existe un túnel que conecta dos distritos, el distrito de San Juan de Lurigancho con el distrito de Arriba. Y nos pide hallar cuánto mide la longitud de este túnel. Y para ello nos dan algunos datos, dos ángulos y un lado del triángulo. Bien, para ello vamos a representar la situación en forma gráfica. Aquí tenemos el triángulo, esta es la longitud del túnel, representado por X. Entonces, para ello vamos a trazar la altura correspondiente a partir del punto D. Y cae en forma perpendicular al piso, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos dos triángulos rectángulos. Uno de 37 grados, 53 grados, y el otro de 16 grados, 74 grados. Entonces, vamos a hallar primero estos dos lados. Esta altura, H, y esta distancia, A. Bien, ojo que tenemos que hallar la longitud del túnel desde A hasta C. Bien, entonces, trabajamos con este triángulo rectángulo notable. A ver, queremos hallar el valor de H, pero tenemos este dato de la hipotenusa, 1050 metros. Entonces, vamos a relacionar el dato que queremos saber y el dato que conocemos. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, o puede ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La razón trigonométrica que relaciona es el seno de 16 grados. O puede ser también la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, en este caso, hemos decidido utilizar el seno de 16 grados. Seno de 16 grados relaciona el cateto opuesto H sobre hipotenusa, 1050. Bien, ahora, en el triángulo notable, vamos a observar que seno de 16 grados es cateto opuesto 7 sobre hipotenusa 25. Simplificando las caras, entonces tenemos 7 sobre 25. H sobre 1050. Acá, como hemos dicho, se simplifican la constante K y solamente nos va a quedar 7 sobre 25. Y despejamos H. H sería la multiplicación de 7 por 1050 dividido entre 25. Y obtenemos que esta altura es 294 metros. Ahora hallamos la distancia AH. Vamos a relacionar este cateto con respecto a 16 grados, sería cateto adyacente con la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona estos dos lados puede ser coseno o secante. En este caso elegimos coseno. Coseno de 16 grados. Cateto adyacente sobre hipotenusa. A sobre 1050. En el triángulo notable, coseno de 16 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa, 24 sobre 25. 24 sobre 25. Equivalente a A sobre 1050. Entonces tenemos, despejando A, vamos a multiplicar 24 por 1050 entre 25 y el resultado nos sale 1008 metros. Quiere decir que desde el punto A hasta el punto H, el valor de A es 1008 metros. Ahora nos falta hallar esta distancia B minúscula. Entonces vamos a trabajar con el ángulo de 37 grados. Entonces aplicamos o relacionamos el dato que ya conocemos, el valor de H, que tenemos acá, con el dato que no conocemos. Entonces, con respecto al ángulo de 37 grados, ambos son catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces podemos utilizar tangente o cotangente. En este caso,
Vamos a utilizar cotangente de 37 grados. Cotangente de 37 grados es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, B sobre H. Pero ya sabemos el valor de H, 294. Reemplazamos. A ver, cotangente de 37 en el triángulo notable, triángulo rectángulo notable, cotangente de 37, cateto adyacente, 4 sobre cateto opuesto, 4 sobre 3. Entonces reemplazamos 4 sobre 3, simplificamos la constante K, es igual a B sobre el valor de H. El valor de H. Despejamos B, tenemos multiplicando y dividiendo, obtenemos que B equivale a 392 metros. Entonces, queremos calcular la longitud del túnel desde A hasta C. Simplemente sumamos los valores de A y B. Sumando los valores de A más B, obtenemos que es 1400 metros. Quiere decir que el túnel tiene una longitud de 1400 metros. Vamos a la actividad número 2. A ver, aquí ya corresponde al día 4. Aquí la situación nos dice que hay una cámara a una cierta altura. Hay una cámara de vigilancia, ¿no? Está enfocando a un cajero. Y la distancia que separa desde el pie de la cámara hasta donde está el cajero es 7,68 metros. Y está a una altura de 2,24 metros. Bien, ¿qué nos pide hallar? El ángulo. ¿Cuál es el ángulo de depresión? Bien, vamos al gráfico. Aquí están los datos de la situación. A ver, este es el ángulo de depresión, con la línea horizontal con la línea visual, el ángulo de depresión. Ya, entonces, como esta horizontal es paralela con la horizontal del piso, estos dos ángulos son iguales, son ángulos alternos internos. ¿Ya? Entonces, alfa y alfa. Entonces ya nos vamos a enfocar solamente en este triángulo. Queremos hallar el ángulo. ¿Cuál es el valor del ángulo de inclinación alfa? Entonces tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con estos dos datos vamos a utilizar una razón trigonométrica. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona estos dos catetos es tangente o cotangente. En este caso vamos a utilizar tangente. Tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos, a ver, como tienen igual cantidad de cifras decimales, eliminamos las comas decimales, nos quedaría 224 sobre 768. Al simplificar, sacar de mitad, la cuarta, la octava, hasta que sea una fracción irreductible, obtenemos que es 7 sobre 24, ¿ya? Simplificando, 7 sobre 24. Entonces, tangente de alfa es igual a 7 sobre 24. Si vemos en el triángulo notable 16 grados y 74 grados, ¿ya? Tangente es cateto opuesto 7, y cateto adyacente 24. Cateto adyacente 24. Entonces, el ángulo sería 16 grados. Entonces, en el triángulo notable, tangente de 16 grados es 7 sobre 24. Entonces, comparamos tangente de alfa con tangente de 16 grados. Tienen el mismo valor, por lo tanto, alfa es lo mismo que 16 grados. Entonces, el ángulo de depresión sería 16 grados. Pasamos a la situación 2. Aquí tenemos una escalera eléctrica, ¿no? Nos pide hallar la longitud de esta escalera eléctrica. Para eso nos dan datos, algunos datos. La pendiente. Y también nos da la altura. Bien, acá tenemos 3 preguntas. A ver, vamos con la primera. Bien, acá. A ver, antes de entrar al gráfico de la escalera, vamos a recorrer un poco la pendiente. M es pendiente del triángulo rectángulo, esta pendiente de acá. M, pendiente.
Y el ángulo de elevación. El ángulo de elevación sería alfa, por lo tanto, tangente de teta sería tangente del ángulo de elevación. Entonces, aquí tenemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de elevación. ¿Ya? Es una fórmula que la vamos a utilizar. Bien, regresando a la situación. Esta es la escalera eléctrica. Esta es la longitud que nos pide hallar. Para eso nos dice que la altura al final de la escalera es 6 metros. Esta distancia, que tampoco lo sabemos, desde el pie de la altura de la escalera hasta el punto donde empieza la escalera. El ángulo de inclinación es, o elevación, ángulo de elevación es teta. Bien, entonces de acuerdo a los datos, la pendiente nos dice que es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, hallamos la tangente. Tangente de este ángulo de inclinación es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo teta es 6 sobre A. Bien, utilizando esta fórmula, la tangente del ángulo teta es igual a la pendiente, o la pendiente es igual a la tangente del ángulo teta. Reemplazamos, tangente de teta es, acá, 6 sobre A, y la pendiente es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos una proporción. Despejando A, tendríamos la multiplicación de 6 por raíz cuadrada de 3. Este sería el valor de A. Esta distancia, A, equivale a 6 raíz cuadrada de 3. Luego, vamos a calcular el valor, la longitud de la escalera eléctrica. Si ya sabemos este cateto, también sabemos este cateto de A, entonces vamos a recurrir al teorema de Pitágoras para hallar esta hipotenusa, en otras palabras, X. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tenemos resolviendo 6 al cuadrado 36, 6 raíz cuadrada es elevado al cuadrado, 6 al cuadrado es 36, raíz con el cuadrado se van a cancelar, tenemos 3, 36 por 3, es 108 más 36 sería 124. Y el cuadrado pasaría como raíz, y x vale 12. Entonces la longitud de la escalera es 12 metros. Vamos a la segunda pregunta B. Ahora, en la pregunta B nos pide hallar cuántos peldaños tiene la escalera eléctrica. Dice la altura del punto, el peldaño final está a una altura de 6 metros del piso, ¿ya? Y la altura de cada peldaño es 200 milímetros. 200 milímetros equivale a 0,2 metros. Y nos pide hallar el número de peldaños que hay acá. Entonces, lo único que vamos a hallar es la altura, 6 metros, vamos a dividir entre la cantidad, la altura de cada peldaño, 0,2 metros, 0,2 metros. Dividiendo vamos a obtener que hay 30 peldaños. Entonces, la escalera tiene 30 peldaños. Vamos a la pregunta C. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la escalera con respecto al piso? El ángulo, nos pide el ángulo. Ya sabemos que la longitud de la escalera es 12 metros, altura 6 metros y la distancia 6 raíz de 3. Entonces, utilizamos una razón trigonométrica. A ver, puede ser estos dos lados para no utilizar el radical. Con respecto al ángulo θ, este sería cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, utilizamos la razón trigonométrica seno. Seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Simplificando 6 sobre 12, tenemos que seno del ángulo θ es 1 medio. Pero si vemos en el triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados, el seno de 30 grados es igual a k sobre 2k. O sea, simplificando las k sería 1 sobre 2. Y si comparamos seno de θ es 1 medio y seno de 30 grados también es 1 medio, quiere decir que el ángulo θ es igual a 30 grados, equivale a 30 grados. Entonces, ese sería el ángulo de elevación de la escalera.
Pasamos a la situación 3. En la situación 3, aquí tenemos el gráfico, la imagen, mejor dicho, sobre las escaleras que hay en algunas zonas. Y nos dan estos datos de acá. Bueno, nos pide hallar la altura. La altura donde se encuentra, de dónde se encuentra, ¿no? La final de la escalera. De toda esta altura nos pide hallar. Entonces, vamos a hallar la altura. Vamos a utilizar estos datos que nos dan. A ver, tenemos... Bien. Representamos los datos de la situación, 10 metros, 10 metros, 10 metros, pero el ángulo de inclinación acá en la primera parte es 45 grados, 37 y 30 grados. ¿Ya? Entonces, nos pide hallar esta altura. Y para ello trazamos acá la altura relativa. Desde el punto B se va a formar un triángulo rectángulo. Igual acá, D hasta Q, trazamos la altura relativa y se forma un triángulo rectángulo. Acá ya tenemos un triángulo rectángulo, ojo que nos pide hallar la distancia desde F hasta M. Bien, entonces tenemos tres triángulos rectángulos. Vamos a hallar el primer rectángulo, triángulo rectángulo. Ya, con los datos que tenemos, vamos a hallar esta distancia C. Bien, la distancia C, entonces vamos a utilizar para relacionar el dato que tenemos con el dato que queremos saber, el valor de C, y con el ángulo de 30 grados. Entonces, este es cateto opuesto y este es hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona es seno. Seno de 30 grados, cateto opuesto, C, sobre hipotenusa, 10. Pero en el triángulo notable, de 30 y 60 grados, seno de 30 que es igual. Seno de 30 es cateto opuesto sobre 2K. K sobre 2K. Simplificando tendríamos 1 sobre 2. Entonces, seno de 30 grados es un medio. Equivale a C sobre 10. Despejándose, vamos a ver que corresponde a 5 metros. C vale 5 metros. Entonces, esta distancia vale 5 metros. Ahora, la siguiente. Bien, en el segundo triángulo rectángulo tenemos, a ver, utilizamos igual, queremos hallar el valor de B, cateto opuesto, hipotenusa. Seno de 37 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre 10. Reemplazando seno de 37 en el triángulo notable de 37 53 grados, tenemos seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. 3 sobre 5 equivale a B sobre 10, despejando el valor de B es 6 metros. Entonces, esta distancia es lo mismo que esta distancia de acá, por lo tanto, ya tenemos el valor de B. Nos faltaría hallar el valor de A, y para eso utilizamos el triángulo rectángulo de 45 grados. Entonces, la misma razón trigonométrica. Seno de 45 grados, cateto opuesto A sobre 10. A sobre 10. Seno de 45 en el triángulo notable es K sobre K raíz de 2. O sea, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Despejando, vamos a obtener que es 5 raíz de 2. El valor de A. Nos pide la altura desde el punto F hasta el punto M de la escalera. Entonces, tenemos la altura, sumando simplemente los valores, ¿cuánto vale C? 5, B vale 6, y A es 5 raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 por 5, y suma el resultado sumando con 6 y 5 tenemos 18,05 metros. Entonces, la altura de la escalera, desde la parte final de la escalera, a esta horizontal equivale a 18,05 metros. En la última situación 4, a ver, aquí tenemos un columpio. Al girar un ángulo de 45 grados, esto se eleva hasta una cierta altura con respecto a la posición inicial. Entonces, tenemos, a ver, acá están representados los datos, 45 grados,
Hasta acá mide la altura total 2,50 metros. 2,50 metros. Bien, entonces vamos a trazar esta altura relativa a esta distancia. Trazamos en forma perpendicular y vamos a obtener un triángulo rectángulo de 45 grados y 45 grados. Entonces, tenemos, a ver, 45 grados, la altura total es 2,50. Pero al girar 45 grados, esta distancia es lo mismo que esta distancia de acá. ¿Ya? Entonces, también vale 2,50. Entonces, a ver, la hipotenusa, y acá tenemos los catetos. Por ser 45 grados ambos ángulos, estos dos lados son iguales. Es un triángulo isósceles. Entonces, utilizamos una razón trigonométrica. A ver, seno de 45 grados, cateto opuesto a sobre 2,50. Sabemos que en el triángulo notable de 45 grados, seno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2, simplificando las casas. ¿Ya? 1 sobre raíz cuadrada de 2. Este es igual a sobre 2,50. Bien. Despejando a, vamos a obtener, y reemplazando raíz cuadrada de 2 por su equivalente 1,41, vamos a obtener que a vale 1,77 metros. O sea, la distancia desde a hasta es 1,77 metros. Pero la distancia total es 2,50. Entonces, nos pide esta altura de acá. Entonces, simplemente hacemos una resta y obtenemos que esta altura de acá es 0,73 metros. Bien, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.